la mayor parte de la gente que está viendo este vídeo ya nos hemos dado cuenta de la importancia de invertir, ya sea para aumentar nuestro capital o simplemente para no perder poder adquisitivo. La mayoría ya estaréis invirtiendo o estaréis pensando en empezar a invertir, pero hay gran parte de vosotros que tendréis miedo a empezar y por eso aún no habréis empezado. Es cierto que el mundo de las inversiones puede ser emocionante y pensar en la gran cantidad de dinero que se puede ganar es muy alentador, pero también hay que tener en cuenta los riesgos que puede tener y sobre todo los errores que se pueden cometer para así minimizar estos y reducir el riesgo de quedarse sin parte de nuestro dinero o sin la totalidad de él. Pues hoy os voy a comentar cuáles son estos errores que se pueden cometer a la hora de empezar a invertir, para así intentar minimizar este riesgo y que vuestras inversiones sean más exitosas. El primer error, como habréis oído 1000 veces, es no saber en qué estás invirtiendo, o lo que es lo mismo, la falta de investigación. Aunque este error es muy conocido, es increíble la cantidad de personas que invierten sin saber exactamente en qué están invirtiendo. Y cuando me refiero a investigar, no me refiero a que escuches a una persona como yo o como cualquier otro youtuber o alguien que haya escrito un libro y sigas ciegamente sus pensamientos. Me refiero a que escuches a muchas personas, leas datos, información y luego te generes tu propia idea. Yo llevo meses diciendo que la renta fija ahora está en un momento increíble. Me gusta justificar cada afirmación que hago y he intentado explicar los motivos por los que yo creo eso. Pero no es solo escucharme a mí. Escucha a gente que esté a favor, mira datos, noticias y sobre todo escucha a gente que esté en contra, ya que esa gente tendrá motivos para estar en contra y a lo mejor son motivos que tú no habías tenido en cuenta o que simplemente no les habías dado el peso que tal vez deberías darles. Una vez has valorado todos esos argumentos y datos, crea una opinión propia y solo entonces estarás listo para invertir en ello. Esta investigación no solo hará que tu inversión sea más probable que sea buena a largo plazo, sino que te dará una seguridad en ella. Si yo invierto en bonos sabiendo los motivos y estando convencido de mi inversión, y bajan un 10%, yo podré estar tranquilo e incluso comprar más para promediar a la baja y tener mayores beneficios a largo plazo. En cambio, si un vecino me ha dicho que invierta en bonos o en algo que me voy a hacer rico y voy a ganar mucho dinero y de repente esto corrige un 10%, voy a estar cagado, porque al no conocer la inversión no puedo confiar en ella. De hecho, cuando el mercado va en tu contra, a veces es difícil mantener el control y no pasar miedo. Si encima desconoces dónde estás metiendo tu dinero, aumentas la probabilidad de que en mitad de una caída vendas por falta de confianza en tu propia inversión. Y ese es el peor momento para vender. El segundo error, que también habréis oído mucho, es la falta de diversificación. Y es que, aunque tus argumentos sean sólidos y estés muy seguro de tu inversión, a la hora de invertir es el mercado el que tiene la razón y puede no estar de acuerdo contigo. Mucha gente dice que diversificar es simplemente coger un ETF que replique un índice como el SP500 y como has comprado 500 empresas ya estás diversificado. Y es cierto que invertir en 500 empresas en lugar de 10 te ayuda mucho a reducir el impacto si una empresa en concreto o un sector tienen un mal año. Pero al final son 500 empresas de Estados Unidos y si este entra en recesión o tiene una corrección es probable que prácticamente las 500 empresas bajen de valor. Una buena diversificación no solo diversifica por sectores, también lo hace a nivel geográfico. Es más difícil que entren en recesión Estados Unidos, Europa, China y otros países emergentes todos a la vez y todas sus acciones bajen, que simplemente entre en recesión Estados Unidos. También puedes diversificar en la clase de activos en los que inviertes, y es que la gente últimamente está obsesionada con las bolsas, cuando existen muchísimos otros activos. Existen materias primas, divisas, sector inmobiliario, renta fija, criptomonedas, startups y así con muchísimos otros tipos de activos. Al final existen decenas de activos totalmente diferentes entre sí, en los cuales puedes invertir y que se comportarán de formas totalmente distintas en las distintas situaciones macroeconómicas que puede haber. Como todos ellos se comportan de forma muy distinta en los distintos periodos, permiten así cubrir periodos negativos de uno de los activos con periodos positivos del resto de ellos, haciendo que así tu inversión sea más estable y rentable a largo plazo. Por último, si has establecido unos porcentajes para tu cartera, por ejemplo, un 25% del total en oro, otro tanto en acciones, en renta fija y por último en efectivo, como establece una cartera de inversión que se llama cartera permanente, de la que haré un vídeo más adelante, respeta esos porcentajes
y no dejes que porque un activo esté performando especialmente bien, se dispare su porcentaje, porque en el momento que este corrija, supondrá un duro golpe a tu cartera. Hay muchísimos estudios que demuestran que rebalancear la cartera aumenta significativamente los rendimientos a largo plazo. Al final, todo esto son errores que cometemos todos al empezar a invertir, pero que según vamos teniendo un patrimonio más grande tenemos que intentar minimizar. Por ejemplo, mi primera inversión fue meter 500 euros en criptomonedas, cerca de su máximo histórico. Lo hice porque no tenía ni idea de cómo funcionaban y simplemente había visto qué crecimientos tan increíbles habían tenido anteriormente. ¿Qué pasó? Que perdí cerca de un 50%. Mi siguiente inversión fue comprar una sola acción española y tener una gran parte de mi patrimonio en ella, lo cual destroza totalmente el argumento de diversificar. Por suerte, me dio miedo y la vendí antes de que sucediera algo malo y bajase, pero esto podría haber sido una buena cagada. A medida que avanzamos en nuestra vida como inversores, tenemos que ir reduciendo nuestros errores, ya que a mayor patrimonio, más graves pueden ser las consecuencias de errores como estos que os he comentado. El tercer error, y que es más difícil de controlar, son las emociones, ya que puedes estar muy seguro de una inversión, tener un plan y una cartera perfecta para tu perfil, pero en algún momento toda inversión baja, y no empezar a dudar de todo cuando estás perdiendo un 20% de tu dinero es muy complicado. En este sentido, el mercado es muy contraintuitivo, ya que cuando te dan ganas de meter todo tu dinero porque estás ganando mucho, es cuando debes vender parte de tus posiciones, y cuando estás hundido pensando en dejar de invertir para siempre, es cuando posiblemente estés cerca del suelo y deberías invertir más o simplemente mantenerte a la espera de que el mercado rebote. Pero es cierto que la teoría es mucho más sencilla cuando no implica tu dinero, por lo que aquí te daré un truco para evitar ese pensamiento tan destructivo, si llevas poco en el mercado o si simplemente no consigues controlarlo. Pero antes de decirte este truco, quiero recalcar que evitar los dos errores anteriores minimizará enormemente el impacto de las emociones, ya que al conocer bien los motivos de tu inversión, es más sencillo mantenerte fiel a ella y no dudar. Por otra parte, diversificar te ayudará a que las caídas sean menores y sea más fácil que tus emociones no se salgan de control. Por último, este truco del que os hablaba y que a mí me gusta, es que cuando mis emociones empiezan a salirse de control, reviso el histórico y comparo el índice de miedo y codicia con el histórico del activo en el que estoy invirtiendo, ya que tanto si estás muy codicioso como si tienes mucho miedo, puedes ver este índice en máximos y mínimos y qué sucedió en estos casos en el mercado. Ahí podrás observar claramente cómo cuando el miedo es extremo, coincide en la gran mayoría de los casos con un mínimo del mercado, y cuando la codicia es muy alta, suele coincidir con los máximos. Así que mantén tu cabeza fría y no dejes que las emociones inviertan en ti, o muy probablemente terminarás perdiendo dinero. El cuarto error es no seguir tu propia estrategia de inversión. Si tú eres un trader y tu inversión es para unos minutos, unas horas o como mucho unos pocos días, no puedes dejar que si va mal continúe a largo plazo y ver si a partir de varios meses se cumple. Porque al salirte totalmente de tu estrategia de inversión, es posible que pase de ser una mala inversión a una inversión horrible. Para eso existen los stop loss. Igual que en el caso contrario, si tienes un objetivo y este se cumple, no puedes dejar que la codicia te gane a las emociones y tienes que vender. Para eso existen también los take profit, ya que si esa codicia te controla y no vendes a tiempo, probablemente a largo plazo termines perdiendo dinero y siendo un trader peor o simplemente un mal trader. Por otra parte, si eres un inversor a largo plazo, que es en lo que nos centramos en este canal, no puedes dejar que lo que suceda cada día te haga cambiar de opinión. Si yo invierto en bonos, suponiendo que es probable que en unos meses bajen los tipos de interés y se revalorice, lo que no puedo hacer es ponerme nervioso porque el análisis técnico haga que tu inversión baje un 2% en un día. Tu inversión es para dentro de 1 o 2 años, no puedes ir reaccionando y cambiando de estrategia a diario. Esto no significa que no puedas ir adaptándola. En una estrategia a 1 o 2 años vista, pueden surgir factores o nuevos hechos macroeconómicos que hagan que debas ajustar tu estrategia, pero no puedes dejar que en una estrategia a largo plazo tus sentimientos diarios interfieran. Si has hecho una buena investigación y tienes un plan de inversión trazado, síguelo y no dejes que las emociones del día a día te hagan perderlo de vista. Pero tampoco te desentiendas totalmente. Estate atento a noticias y sucesos macroeconómicos que puedan modificar los fundamentales de tu inversión y hacer que tengas que realizar ligeras modificaciones del plan inicial. Ahora que ya hemos visto los principales errores que se cometen a la hora de invertir, recuerda,
En primer lugar, traza un buen plan de inversión. Diversifica y ten clases de activos que cubran todos los posibles escenarios. No dejes que tus emociones controlen tu inversión. Y por último, cíñete a tu plan al plazo que hayas pensado para él. Si sigues todos estos pasos, es poco probable que no te vayan bien las inversiones a largo plazo. Y si no has empezado a invertir y te da miedo, empieza ya, aunque sea con una cantidad pequeña. No dejes que el miedo te impida empezar a invertir. Y ahora, si has llegado hasta aquí, déjame un like, que eso me anima mucho a crear contenido, y compárteme en los comentarios cuál fue tu primera inversión y si fue tan desastrosa como la mía.